Hola chicos, bienvenidos a www.preparalaselectividad.com. Vamos con un vídeo de biología. Vamos a hablar de la reproducción celular y del ciclo celular. Segundo de bachillerato, tema de reproducción. Comenzamos entonces con lo que es la reproducción celular, el significado que tiene y el significado o lo que es el ciclo celular. Bien. Fijémonos entonces en la imagen que está ahí colocada. Y entonces decimos que uno de los principios básicos de la teoría celular es que toda célula procede de otra célula, es decir, omni cellula ex cellula. Esto es posible gracias a que una vez que se alcanza o que las células alcanzan un determinado tamaño, ésta se divide originando dos células hijas idénticas a la progenitora. Esta división va a implicar la duplicación del DNA y el reparto equitativo entre las dos células hijas, así como el reparto del citoplasma. Todo se transmite, toda la información se transmite. En los seres unicelulares, la división celular equivale a la reproducción del individuo. En los seres pluricelulares, la división de las células hace posible, por un lado, la formación de un nuevo organismo. En la mayoría de las especies, cada organismo se origina por reproducción de una célula inicial llamada cigoto. En principio todas las células tienen la misma forma, pero a partir de un determinado momento, al mismo tiempo que continúa la división, se inicia también la diferenciación celular, es decir, lo que va a permitir que se formen o que aparezcan los distintos tejidos, los distintos órganos y los distintos aparatos, ¿vale? Por un lado está el crecimiento y por otro lado está la diferenciación celular. El crecimiento del organismo, que sería otro apartado, se debe al incremento del número de células que forman sus tejidos. Y ya, en tercer lugar, tenemos que la sustitución de las células lesionadas o que han dejado de ser funcionales. Es decir, aquí también la división de las células es necesaria. Si un organismo persiste, ¿es por qué? Porque va a generar nuevas células a la misma velocidad que éstas se mueven. Es decir, hay degradación celular, pero al mismo tiempo que hay degradación, hay formación. En una persona adulta, por poner un ejemplo, cada segundo se han de dividir millones de células simplemente para mantenerse. Lo podemos ver bien en este dibujo. Aquí veis cómo a partir del ovario, en el caso femenino, o el testículo, en el caso masculino, se forma el gameto masculino, en este caso el espermatozoide, y se forma el gameto femenino, que es el óvulo. Partimos de 2N cromosomas y vemos que por un proceso de meiosis, tanto el ovario forma el gameto femenino con N igual a 23, con 23, mientras que el testículo dará lugar al gameto masculino, al espermatozoide, también con N23. Se produce la unión de ambos, es decir, se produce la fecundación y tenemos de nuevo un cigoto con 2N cromosomas. A partir de ahora, lo único que va a producir es que se va a ir sucesivas divisiones mediante procesos de mitosis donde hay conservación del material genético, se produce al mismo tiempo que crecimiento, se produce diferenciación celular hasta que aparece el feto, ¿no? Después de la mórula. Entonces, sigue el crecimiento, sigue el desarrollo, siguen procesos de mitosis en los cuales lo que se está consiguiendo siempre es aumento en el material, en la carga celular, al tiempo que se mantiene el número de cromosomas, al contrario de lo que ocurre en la meiosis, ¿vale? Bien, ¿y qué es el ciclo celular? El ciclo celular va a ser el conjunto de cambios que se producen en una célula desde que se forma hasta que se divide. Conjunto de cambios que se producen en una célula desde que se forma hasta que se divide, dando lugar a dos nuevas células, ¿vale? Este ciclo vamos a ver en las etapas en las que se desarrolla. Primero, la interfase. La interfase, como veis en el dibujo, es la etapa de crecimiento de la célula. Durante la interfase, la célula crece. ¿Y en ella qué se distingue? Bien, se distingue el periodo G1, ¿vale? El periodo G1 es la etapa, es el periodo, por así decirlo, de intensa actividad metabólica en el que se sintetizan las proteínas necesarias para el crecimiento celular. Al final de este periodo, en las células animales, los centriolos van a empezar a separarse.
¿Cuánto dura este periodo? Variable, desde solo unas horas en las células en las que se divide rápidamente, hasta varios días en las células que se dividen más lentamente. Bien, después del periodo G1 vendría el periodo S. ¿Qué es el periodo S? Cuando la célula alcanza un determinado tamaño, debe prepararse para que comience a dividirse, ¿vale? Para ello se produce previamente la replicación de las moléculas del ADN, con el fin de que cada célula hija herede una copia de las mismas. La síntesis de proteínas continúa y a partir de cada centriolo se va a originar otro, que sabemos que se sitúa de manera perpendicular al anterior. La duración de esta fase es de unas horas. Después vendría el periodo G2. Es un breve periodo de tiempo que transcurre hasta que la célula inicia su división. Durante este periodo se sintetizan las proteínas que van a ser necesarias en la división celular, ¿vale? Se van a formar, lógicamente, los microtúbulos de luz acromático y al final de este periodo la célula contiene dos pares de centriolos o diplosomas. Bien, esto sería la interfase. Y ahora, a continuación viene la división de la célula, ¿vale? Es la etapa que supone el final del ciclo celular. Incluye dos procesos que se desarrollan de manera secuencial. Por un lado, la división nuclear, por mitosis, y por otro lado, la división del citoplasma, es decir, la citocinesis. Núcleo y citoplasma. Ambos procesos se solapan, de modo que normalmente la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, empieza un poco antes de que termine la mitosis, ¿vale? Las células hijas resultantes de la división pueden entrar en el periodo G1 de un nuevo ciclo, al final del cual se vuelven a dividir otra vez. O bien entran en un periodo G0, durante el cual van a experimentar una serie de transformaciones que conducen a su especialización. Es decir, de modo que en la célula solo se van a expresar aquellos genes que le permiten desempeñar una determinada actividad en un tejido. En algunas células muy especializadas, como son las neuronas, las fibras musculares o los glóbulos rojos, la diferenciación y la especialización van a implicar la pérdida de la capacidad de división. Otras células pueden pasar del periodo G0 al G1 cuando son estimuladas por determinados agentes mitógenos que se unen a receptores de membrana específicos. El crecimiento y la división celular, lógicamente, se encuentran controladas por genes. Y la mutación de estos genes implica también que las células sanas se transformen en células cancerosas, ¿de acuerdo? Ahí vemos también en el esquema todos los pasos que ocurren durante el ciclo celular. Bien, pues este era el vídeo que quería grabar ahora. Es un vídeo, ya digo, que va a inicio de una serie de ellos que hablen de la reproducción, y tocamos en este caso lo que es el inicio o el concepto de reproducción celular y lo que es el ciclo celular. Espero que lo entendáis y que os sirva para la preparación de vuestro examen de la selectividad.